Módulo 7. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Insuficiencia renal crónica. Enfermedades del sistema urinario. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo 2020. Contenido, clasificación, cuadro clínico, complementarios, complicaciones, diagnóstico, positivo y diferencial, tratamiento. Definición. Denominamos insuficiencia renal crónica, o enfermedad terminal crónica, al conjunto de alteraciones clínicas que empeoran progresivamente con la disminución del funcionamiento renal. La insuficiencia renal crónica puede deberse a un gran número de enfermedades sistémicas que afectan también al riñón o a enfermedades intrínsecamente renales. La gravedad de la insuficiencia renal crónica se clasifica según la filtración glomerular. Una filtración glomerular por debajo de 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados de forma persistente ayuda a identificar a los pacientes que probablemente van a desarrollar manifestaciones clínicas a consecuencia de la pérdida progresiva de función renal. La determinación de la filtración glomerular es complicada, por lo que para vigilar la evolución de la insuficiencia renal crónica se emplea la filtración glomerular calculada a partir de la creatinina sérica del paciente y sus datos demográficos. A diferencia de la lesión renal aguda, que puede corregirse con la consiguiente mejoría de la función renal, el deterioro renal no se suele corregir en la insuficiencia renal crónica, por lo que persiste el deterioro de la función. En la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica, de hecho, la pérdida de función renal provoca más daño renal, por lo que la insuficiencia renal crónica puede empeorar progresivamente aunque la enfermedad que la había desencadenado esté inactiva. Tabla 130, 1. Causas de insuficiencia renal crónica. Glomerulosclerosis diabética. Nefroesclerosis hipertensiva. Las glomerulopatías. Glomerulonefritis amiloidosis, enfermedad de cadenas ligeras lupus eritematoso sistémico, granulomatosis con polivasculitis. Las enfermedades tubulointersticiales. Nefropatía por reflujo, pielonefritis crónica, nefropatía por analgésicos, nefropatía obstructiva, cálculos, hipertrofia benigna de próstata, riñón del mieloma. Las vasculopatías. Esclerodermia, vasculitis, insuficiencia renal renovascular, nefropatía isquémica, nefropatía ateroembólica. Y las enfermedades quísticas. Poliquistosis renal autosómica dominante, nefropatía quística medular. La insuficiencia renal crónica abarca una gran variedad de disfunciones clínicas, que van desde alteraciones detectables solo en pruebas de laboratorio hasta un síndrome conocido como uremia. La uremia, que significa literalmente orina en la sangre, se debe a la acumulación de iones y productos de desecho no excretados y a las alteraciones metabólicas inducidas por estos. Cuando el riñón no puede realizar la mayoría de sus funciones, el resultado clínico se denomina insuficiencia renal terminal, o enfermedad renal terminal, y es necesario recurrir a la diálisis o el trasplante para conservar la vida. Antes de esta fase, las estrategias terapéuticas se dirigen a hacer más lenta la pérdida de función renal, retrasar la aparición de la insuficiencia renal terminal y aliviar los síntomas de uremia. Epidemiología. El método más empleado para determinar el grado de insuficiencia renal crónica es la ecuación del Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration de 2009, que se ha modificado para incluir información sobre creatinina o cistatina C con el fin de determinar el riesgo de aparición de complicaciones de la insuficiencia renal crónica. A partir de estas ecuaciones y de información demográfica y médica del National Health and Nutrition Examination Survey, de los National Institutes of Health y United States Renal Data System y del grupo de trabajo, se ha determinado que 23,1 millones de norteamericanos, que representan el 11,5% de los adultos no institucionalizados mayores de 20 años, presentan datos sugestivos de insuficiencia renal crónica. El grupo más numeroso de pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una velocidad de filtración glomerular calculada menor de 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados, es decir, estadios 3 a 5. Estos individuos presentan un mayor riesgo de que su filtración glomerular disminuya por debajo de un umbral que precipite una insuficiencia renal crónica progresiva y sus complicaciones, por ejemplo, hipertensión, anemia, hiperfosfatemia y acidosis.
La prevalencia global de insuficiencia renal crónica en estadio 3 en adultos está aumentando, probablemente debido al envejecimiento de la población y a la creciente prevalencia de obesidad y diabetes de tipo 2, 4. Afortunadamente, los datos indican que el riesgo individual de desarrollar insuficiencia renal crónica no ha aumentado desde 2001. No obstante, el número de adultos con insuficiencia renal terminal se calcula en unos 615.000, sobre todo debido a que cada vez más pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una edad de 70 años o más. Además de los ancianos, la insuficiencia renal crónica afecta más a los afroamericanos, asiático-americanos, hispanos y nativos americanos, incluidos los hawaianos y los nativos de las islas del Pacífico. Dos enfermedades provocan más del 70% de los casos de insuficiencia renal crónica en Estados Unidos: la diabetes mellitus, con el 44%, y la hipertensión, con el 28%. La frecuencia de insuficiencia renal crónica también es mayor en pacientes con albuminuria y en pacientes con un miembro de la familia con insuficiencia renal crónica. Los datos sobre la epidemiología genética de la insuficiencia renal crónica son limitados, pero los afroamericanos con dos copias de variantes de alto riesgo del gen APO1, que codifica la apolipoproteína 1, presentan el doble de probabilidad de sufrir un rápido deterioro de la filtración glomerular calculada y de presentar clínica por insuficiencia renal. Otros factores epidemiológicos asociados a un mayor riesgo de insuficiencia renal crónica progresiva son la enfermedad cardiovascular, el tabaquismo y la hiperlipidemia. Tabla 130, 2. Prevalencia de los estadios de la insuficiencia renal crónica y frecuencia de complicaciones. Estadio, descripción: filtración glomerular, mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, prevalencia en adultos, y síntomas o signos. Estadio 1. Insuficiencia renal crónica. Filtración glomerular normal o aumentada, filtración glomerular mayor que 90. Prevalencia de 4,6 millones. Con anemia, el 4%. Hipertensión, 40%. Mortalidad a los 5 años, 19%. Estadio 2. Ligero descenso de la filtración glomerular. La filtración glomerular 60 al 89. Prevalencia de 5 millones. Con anemia, el 4%, hipertensión, 40%, mortalidad a los 5 años, 19%. Estadio 3. Descenso moderado de la filtración glomerular. La filtración glomerular 30 al 59. Prevalencia de 12,5 millones. Con anemia, el 7%. Hipertensión, 55%. Mortalidad a los 5 años, 24%. Estadio 4. Descenso intenso de la filtración glomerular. La filtración glomerular 15 al 29. Prevalencia de 0,8 millones. Con hiperfosfatemia, el 20%. Anemia, 29%. Hipertensión, 77%. Mortalidad a los 5 años, 46%. Estadio 5. Insuficiencia renal. La filtración glomerular menor que 15 o diálisis. Prevalencia de 0,2 millones. Con hiperfosfatemia, el 50%. Anemia, 69%. Hipertensión, mayor que 75%. Mortalidad a los 3 años, 14%. Tabla 130, 3. Funciones del riñón y deterioro de la función renal en pacientes con insuficiencia renal crónica. Función renal, y consecuencias de la disfunción. Mantenimiento de la concentración y el contenido corporal de electrolitos y volumen de líquido. Las consecuencias son: la hiponatremia, hiperpotasemia, bajo contenido total de potasio, hipocalcemia, hiperfosfatemia, menor tolerancia a la sobrecarga de electrolitos o minerales. Regulación de la presión arterial. Las consecuencias son: la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Mediador endocrino. Las consecuencias son: la anemia, eritropoyetina baja, hipertensión, activación sistémica de la renina, enfermedad ósea, hiperparatiroidismo secundario, baja activación de la vitamina D, semivida prolongada de hormonas peptídicas, por ejemplo, insulina. Excreción de productos de desecho. Las consecuencias son: la anorexia, náuseas, depósito de oxalatos y fosfatos en tejidos blandos, disfunción neurológica, pérdida de proteínas musculares. Biopatología. La hipótesis de la nefrona intacta ayuda a explicar la importancia de la filtración glomerular como indicador de la función renal restante. La nefrona consta de glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. Los individuos nacen con entre 0,75 y 1,25 millones de nefronas por riñón, pero si se pierden nefronas no se regeneran otras nuevas.
La hipótesis de la nefrona intacta afirma que cada nefrona funciona como una unidad independiente, por lo que la suma de funciones de todas las nefronas restantes determina la filtración glomerular del riñón, que es el indicador más preciso de la función renal que se conserva. Entre las funciones fisiológicas y metabólicas del riñón están la regulación de la presión arterial, diversas funciones endocrinas y las concentraciones de iones en el líquido extracelular e intracelular, además de la excreción de productos de desecho. La pérdida de estas funciones provoca varias de las consecuencias directas de la insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, una limitación de la capacidad de excretar ácido provoca hiperventilación y disminución de la PCO2. En el músculo, la acidosis activa el proceso enzimático degradador de proteínas ubiquitina proteosoma, provocando pérdida de masa muscular. El hueso libera calcio y fosfatos para amortiguar el ácido, respuesta que provoca desmineralización e hiperparatiroidismo secundario, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Consideraciones sobre el equilibrio metabólico. El equilibrio metabólico es un estado en el cual la entrada o producción de una sustancia es igual a su eliminación. En respuesta a la insuficiencia renal crónica, la capacidad de excreción de sodio disminuye debido a la pérdida de nefronas, pero las nefronas restantes responden, al menos en parte, excretando una mayor fracción del sodio filtrado por cada glomérulo. Fenómenos similares ajustan la excreción de otros iones y sustancias, lo que permite al paciente con insuficiencia renal crónica reducir la acumulación de iones y evitar consecuencias negativas como la hiperpotasemia. Sin embargo, la capacidad de alcanzar un equilibrio entre el aporte y la excreción tiene un límite. Si el balance de sodio es positivo debido a que el aporte de sodio supera su excreción renal, se producirán hipertensión y edemas. Un concepto relacionado es el de estado de equilibrio. Un paciente se encuentra en estado de equilibrio cuando su medio interno es constante y la entrada y producción de un ion o un compuesto es igual a su salida y metabolismo. Aunque un peso constante indica que la entrada de sodio es igual a la salida, este estado de equilibrio no indica necesariamente que las condiciones sean normales. Por ejemplo, un paciente con grandes edemas puede encontrarse en estado de equilibrio porque las entradas de sodio equivalen a su excreción, pero con una acumulación de sodio en el líquido extracelular. La hipótesis de la contrapartida, trade-off. Otro principio importante, la hipótesis de trade-off, o de la contrapartida, hace referencia a la activación de respuestas fisiopatológicas que producen consecuencias adversas. En respuesta a la insuficiencia renal crónica, la pérdida de nefronas reduce inicialmente la excreción de sal, ocasionando retención de sodio, expansión del líquido extracelular y aumento del peso y de la presión arterial. La respuesta fisiopatológica a la retención de sodio desencadena adaptaciones que aumentan la excreción de sodio a través del aumento de la presión arterial y de la supresión de la reabsorción del sodio filtrado. Las contrapartidas son el desarrollo de hipertensión dependiente del volumen y la persistencia de una alteración de la reabsorción del sodio filtrado por los túbulos restantes. Una disminución brusca de la ingesta de sal provocará solo un aumento lento de la reabsorción de sodio, y el resultado será la pérdida de sodio y la disminución del volumen extracelular e intravascular, que reducirá a su vez la perfusión renal y la filtración glomerular. El mecanismo de contrapartida más estudiado es la adaptación que estimula. Figura 130.1. Una disminución de la filtración glomerular se sigue de un aumento del fósforo sérico y una disminución del calcio sérico. El aumento de la hormona paratiroidea sérica normaliza las concentraciones de fósforo y calcio, pero la contrapartida es una osteodistrofia inducida por la hormona paratiroidea. El mecanismo de contrapartida más estudiado es la adaptación que estimula el hiperparatiroidismo secundario. En la insuficiencia renal crónica, la pérdida de nefronas afecta a la capacidad del riñón de excretar fosfatos, que se acumulan dando lugar a un aumento de la formación de complejos de calcio-fosfato. La consiguiente reducción de la concentración de calcio iónico estimula los receptores sensibles al calcio de la glándula paratiroides. Estas respuestas estimulan la producción y secreción de hormona paratiroidea. El aumento de hormona paratiroidea es beneficioso, ya que suprime el cotransportador de fosfatos NAPI de tipo 2, reduciendo la reabsorción de fosfato por el riñón y estimulando la excreción de los fosfatos acumulados.
Además de estimular la secreción de hormona paratiroidea, el aumento de las concentraciones de fosfatos circulantes suprimirá la producción de 1,25-dihidroxicolecalciferol, calcitriol, que es la forma más potente de vitamina D. Por último, el aumento de los fosfatos circulantes estimula la secreción del factor de crecimiento de fibroblastos 23 por los osteoclastos del hueso. El factor de crecimiento de fibroblastos 23 puede interactuar con el cofactor clozo en el túbulo proximal, suprimiendo el transportador de fosfato NAPI de tipo 2. El resultado del aumento de hormona paratiroidea y factor de crecimiento de fibroblastos 23 es una mayor excreción urinaria de fosfato. La contrapartida de la eliminación de fosfatos es el desarrollo de una osteodistrofia renal, debido a que el aumento del calcio iónico y la reducción de los fosfatos circulantes en el estado de equilibrio solo pueden mantenerse si las concentraciones circulantes de hormona paratiroidea y factor de crecimiento de fibroblastos 23 están elevadas para aumentar la excreción de fosfato. Entre las consecuencias adversas de estas respuestas están la estimulación de los osteoclastos por la hormona paratiroidea y el aumento de mortalidad asociado a las concentraciones altas de factor de crecimiento de fibroblastos 23. Hipertensión. La hipertensión, como la anemia, es casi generalizada en los pacientes con insuficiencia renal crónica y a menudo constituye la primera manifestación clínica de insuficiencia renal crónica. La coincidencia de insuficiencia renal crónica y presión arterial elevada es especialmente importante, ya que la hipertensión contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal crónica. La hipertensión de los pacientes con insuficiencia renal crónica refleja en gran medida la expansión del volumen extracelular debido a una dieta rica en sal en un sujeto con incapacidad para excretar el sodio. También desempeña un papel la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En términos de contrapartida, cuando la retención de sodio aumenta el volumen extracelular, aumentan la presión arterial y la excreción de sodio, contribuyendo al equilibrio entre el aporte de sodio y su excreción. El equilibrio salino solo puede mantenerse si la presión arterial es elevada. De estas relaciones se deducen dos implicaciones prácticas. La primera es que el tratamiento de los pacientes hipertensos con fármacos vasodilatadores no suele ser eficaz, ya que la reducción inicial de la presión arterial estimula la retención de sodio y la expansión del volumen extracelular, lo que aumenta la presión arterial. La segunda es que las dietas ricas en sal anulan la utilidad de los diuréticos incluso en adultos sanos. Otro mecanismo de la hipertensión en los pacientes con insuficiencia renal crónica es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Cuando se administra a los pacientes con insuficiencia renal crónica inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina, estos pueden detener el descenso de la filtración glomerular. Entre los signos indicadores de la activación del sistema nervioso simpático están las concentraciones elevadas de noradrenalina, que pueden contribuir a la vasoconstricción y la supresión de la producción de óxido nítrico. Sin otro mecanismo de la hipertensión en los pacientes con insuficiencia renal crónica es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Cuando se administra a los pacientes con insuficiencia renal crónica inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina, estos pueden detener el descenso de la filtración glomerular. Entre los signos indicadores de la activación del sistema nervioso simpático están las concentraciones elevadas de noradrenalina, que pueden contribuir a la vasoconstricción y la supresión de la producción de óxido nítrico. Sin embargo, la inhibición de este sistema en los pacientes con insuficiencia renal crónica, a diferencia de la antagonización del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no reduce la pérdida de filtración glomerular. Embargo, la inhibición de este sistema en los pacientes con insuficiencia renal crónica, a diferencia de la antagonización del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no reduce la pérdida de filtración glomerular. Trastornos endocrinos. La insuficiencia renal crónica, incluso en pacientes con cifras de creatinina sérica de tan solo 2,5 mg por decilitro, reduce la capacidad de la insulina de estimular la captación de glucosa por el músculo y otros órganos, alteración conocida como resistencia insulínica.
La consiguiente reducción de la captación de glucosa aumenta las concentraciones de glucosa en sangre y provoca un aumento compensador de la liberación de insulina, que actúa manteniendo la glucemia cerca de la normalidad. La resistencia insulínica en pacientes con insuficiencia renal crónica no diabéticos se suele acompañar de glucemia dentro de los límites normales y es raro que la glucemia supere los 200 mg por decilitro. La resistencia insulínica también altera las vías de señalización intracelular e interfiere con el metabolismo de la glucosa y las proteínas, provocando por ello pérdida de proteínas musculares. La acidosis metabólica de la insuficiencia renal crónica contribuye al desarrollo de resistencia insulínica, daña la capacidad de la hormona del crecimiento de estimular el factor de crecimiento insulínico y reduce las concentraciones circulantes de tiroxina y triiodotironina. Afortunadamente, la mayoría de estos cambios metabólicos, como la pérdida de densidad ósea y proteína muscular inducidas por la acidosis, pueden revertirse simplemente tratando a los pacientes con insuficiencia renal crónica con bicarbonato sódico u otras sustancias alcalinizantes. Otro mecanismo que afecta al estado endocrino en los pacientes con insuficiencia renal crónica es la alteración de la capacidad renal de degradar pequeñas proteínas, entre ellas varias hormonas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica pueden perder progresivamente la capacidad de degradar la insulina, con lo que aumenta su vida media. Esta respuesta puede provocar hipoglucemia en pacientes con insuficiencia renal crónica progresiva tratados con dosis habituales de insulina. En segundo lugar, la degradación incompleta de la hormona paratiroidea por el riñón dañado puede afectar a la interpretación de la concentración de hormona paratiroidea circulante. Fragmentos de hormona paratiroidea degradada pueden ser reconocidos por el inmunoanálisis de hormona paratiroidea, lo que puede hacer pensar erróneamente que las concentraciones de hormona paratiroidea están excesivamente altas. En pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, en estadio 4, la anemia normocítica y normocrómica es casi universal, debido sobre todo a la alteración de la producción de eritropoyetina por las células intersticiales del riñón dañado. Otros factores que contribuyen a la anemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica son la menor vida media de los eritrocitos, la hemorragia digestiva y las insuficiencias de vitaminas y hierro. Osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal afecta a casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica en mayor o menor grado. Los hallazgos en las biopsias renales de pacientes con osteodistrofia renal oscilan desde signos sugestivos de un mayor recambio óseo, es decir, mayor número de osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, hasta anomalías que reflejan un menor recambio óseo, es decir, menor número de osteoclastos y osteoblastos y acumulación de matriz desmineralizada. La hormona paratiroidea es uno de los principales estímulos para el desarrollo de osteodistrofia renal en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Los pacientes con recambio óseo acelerado presentan aumento de la concentración de hormona paratiroidea circulante, mientras que los pacientes con recambio óseo bajo muestran solo un pequeño aumento de la hormona paratiroidea circulante. Un tercer tipo de afectación es la osteodistrofia urémica mixta, que presenta rasgos de hiperparatiroidismo junto con mineralización defectuosa. El mecanismo fisiopatológico de este trastorno óseo consiste en un aumento de los fosfatos circulantes, que aumentan la hormona paratiroidea circulante, la cual a su vez activa la destrucción de masa ósea por los osteoclastos. Además de estimular la hormona paratiroidea, el aumento de fosfatos circulantes suprime la activación del calcitriol, y esta disminución del calcitriol limita la absorción intestinal de calcio y fosfatos, y suprime la producción de hormona paratiroidea. La interacción fisicoquímica entre los fosfatos circulantes y el calcio libre o iónico reduce las compenetraciones de calcio iónico. En consecuencia, disminuye la unión de calcio iónico a los receptores de calcio de las células principales paratiroideas, lo que estimula producción y secreción de hormona paratiroidea. Por otro lado, la hiperfosfatemia puede actuar directamente sobre las células paratiroideas, estimulando la producción de hormona paratiroidea. Otros factores que contribuyen a la alteración ósea inducida por la insuficiencia renal crónica son los defectos de las vías de señalización del receptor de calcio y los cambios en el metabolismo de la vitamina D. La hiperfosfatemia también puede reducir la capacidad de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los receptores de angiotensina para hacer más lento el deterioro de la filtración glomerular. Un receptor de la membrana plasmática acoplado a proteínas G presente en las células principales de la glándula paratiroides y en ciertas células de los túbulos renales responde directamente a cambios en los iones de calcio.
Este receptor puede interaccionar con el calcio o el cinacalcet, una pequeña molécula que se puede administrar por vía oral y que activa el receptor de calcio, suprimiendo la expresión y liberación de hormona paratiroidea por las células principales paratiroideas. Por el contrario, la hiperfosfatemia y las concentraciones bajas de calcio iónico circulante aumentan la producción y liberación de hormona paratiroidea. El cinacalcet suprime la estimulación de la secreción de hormona paratiroidea incluso en presencia de hiperfosfatemia y de concentraciones bajas de calcio iónico. Debido a la complejidad de su mecanismo, el uso de cinacalcet requiere una vigilancia estrecha para evitar el hipoparatiroidismo y la hipocalcemia. Otro factor que regula las concentraciones circulantes de calcio y afectan al desarrollo de osteodistrofia renal es la vitamina D. En condiciones normales, la activación de la vitamina D se produce mediante la hidroxilación repetida de la molécula original, colecalciferol, vitamina D3. La hidroxilación inicial tiene lugar en el hígado, donde se forma 25-hidroxivitamina D3. Esta forma de vitamina D estimula la absorción de calcio y fosfatos en los intestinos y se cree que modifica la función y el metabolismo del músculo y probablemente de otros órganos a través de mecanismos poco conocidos. Además, las concentraciones circulantes bajas de 5-hidroxivitamina D3 en los pacientes con insuficiencia renal crónica se asocian a un aumento en el riesgo de mortalidad por cualquier causa. El calcitriol, la forma más activa de vitamina D, se produce cuando la 25-hidroxivitamina D3 es hidroxilada por la 25-hidroxicolecalciferol 1-alfa hidroxilasa en los túbulos proximales del riñón. La actividad de la 1-alfa hidroxilasa está regulada por factores que influyen sobre el metabolismo mineral. Por ejemplo, la hiperfosfatemia reduce su actividad y, por tanto, la absorción de calcio y fosfatos en el intestino. Alternativamente, la beta-glucuronidasa clozo es un cofactor de crecimiento de fibroblastos 23 secretado localmente y específico de tejidos. Este cofactor aumenta la excreción de los fosfatos por el riñón. Además, la combinación clozo-factor de crecimiento de fibroblastos 23 puede unirse al receptor FGF y disminuir la expresión de la 1-alfa hidroxilasa, suprimiendo así la producción de calcitriol. Por último, la combinación clozo-factor de crecimiento de fibroblastos 23 interacciona con su receptor en la glándula paratiroides, disminuyendo la secreción de hormona paratiroidea. Estos complejos mecanismos reguladores ponen de manifiesto que el deterioro de la función renal impide la función y el recambio normales del hueso. Acumulación de toxinas urémicas. Cuando la dieta contiene productos muy proteicos, la proteína se metaboliza a aminoácidos, que pueden utilizarse para rellenar los depósitos proteicos del organismo. Los aminoácidos no utilizados con este fin se metabolizan a urea y se convierten en productos potencialmente tóxicos que se acumulan en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Dado que la producción de urea es directamente proporcional a la cantidad de proteínas ingeridas, el exceso de proteínas en la dieta aumenta la producción de urea y toxinas urémicas. Otra fuente de toxinas urémicas son las bacterias del colon que metabolizan aminoácidos en estas toxinas, por ejemplo, el triptófano o la histidina pueden convertirse en sulfatos de P-cresol y de indóxilo. La concentración sérica de creatinina depende del grado de insuficiencia renal y de la velocidad de producción de creatinina, que es proporcional a la masa magra corporal. Por ejemplo, una concentración sérica de creatinina de 1,4 miligramos por decilitro en un adulto con poca masa muscular indica una pérdida de función renal mucho mayor que en un individuo con mucha masa muscular. La creatinina se forma a partir de creatina y fosfato de creatina mediante una reacción no enzimática, por lo que la producción de creatinina en sujetos con peso estable debe ser constante. La dieta afecta a la producción de creatinina. La creatina y el fosfato de creatina se encuentran a concentraciones elevadas en el músculo y, cuando se cocina con intensidad la carne, la creatina se convierte en creatinina. Son necesarios al menos 4 meses para alcanzar un nuevo estado de equilibrio de la conversión de creatina y fosfato de creatina en creatinina cuando los pacientes con insuficiencia renal crónica modifican el contenido de proteínas en su dieta. Por tanto, si la creatinina sérica aumenta o disminuye en respuesta a un tratamiento que afecta a la función renal, no se puede extraer la conclusión de que el deterioro de la filtración glomerular se ha frenado hasta después de transcurridos 4 meses. En la insuficiencia renal crónica, la acumulación de péptidos, también conocidos como moléculas medianas, se ha asociado con trastornos que van desde la inducción de anorexia hasta alteraciones neurológicas.
Por su parte, las concentraciones elevadas de ácido úrico, relacionadas con el exceso de ingesta de proteínas, pueden provocar gota y pueden participar en el desarrollo de hipertensión y de respuestas inflamatorias en los vasos sanguíneos. Otra asociación entre las dietas ricas en proteínas y el aumento de toxinas urémicas se debe a que los alimentos ricos en proteínas aumentan siempre la ingesta de fosfatos, sodio, ácido, potasio y otros iones. Estos iones agravan la osteodistrofia renal inducida por el fosfato, la hipertensión dependiente del volumen y la pérdida de proteínas musculares provocada por la acidosis. Lo ideal sería vigilar los niveles de toxinas urémicas circulantes, pero estas determinaciones no son prácticas. Por suerte, el nitrógeno ureico en sangre es un indicador fácilmente disponible del nivel de toxinas urémicas, ya que la producción de urea es directamente proporcional a la ingesta de proteínas y, por tanto, a la acumulación de iones y otros productos de desecho no excretados. La cantidad de proteínas de la dieta puede calcularse con gran aproximación a partir de la excreción de nitrógeno ureico en 24 horas, siempre que el paciente esté en estado de equilibrio, es decir, que el nitrógeno ureico en sangre y el peso permanezcan estables. Cuando el cociente entre nitrógeno ureico en sangre y creatinina está permanentemente por debajo de 10:1, el paciente consume una dieta restringida en proteínas. Cuando la concentración de nitrógeno ureico en sangre supera 10 veces la concentración sérica de creatinina, deben considerarse 3 posibilidades. La primera es que el paciente pueda tener una hemorragia digestiva o pueda estar sufriendo alguna alteración intensamente catabólica, por ejemplo, traumatismo o administración de glucocorticoides en dosis altas, que provocan el catabolismo de las proteínas endógenas a aminoácidos y, por tanto, a urea. La segunda es que el paciente pueda estar consumiendo demasiadas proteínas, que generan más urea de la que el riñón dañado puede excretar. Por último, la depleción del volumen extracelular o hepatopatías o cardiopatías graves pueden estimular la reabsorción pasiva de urea y elevar las concentraciones de nitrógeno ureico en sangre. El resultado es que una disminución de la producción de urea se asocia a una disminución de la carga de toxinas urémicas. Por tanto, el objetivo de la manipulación de la dieta en la insuficiencia renal crónica es para reducir al mínimo la producción de urea al tiempo que se asegura una ingesta suficiente para mantener los depósitos proteicos del organismo. Para lograr este objetivo, es necesario vigilar el contenido proteico de la dieta con el fin de limitar la producción excesiva de urea. La persistencia de enfermedades que afectan al riñón, por ejemplo, diabetes o trastornos inflamatorios como el lupus eritematoso sistémico, no es el único factor que determina la velocidad de deterioro de la función renal. Incluso cuando las enfermedades que inician el daño renal ya no están activas, la función renal sigue descendiendo, quizás debido a la hipertensión sistémica, la lesión hemodinámica del riñón, la proteinuria y la acumulación de nefrotoxinas. No hay consenso general de que el tratamiento agresivo de la hipertensión modifique el curso de la pérdida progresiva de función renal. Las observaciones clínicas sugieren que la hipertensión afecta negativamente al riñón. La hipertensión maligna daña a las células endoteliales de la arteriola aferente y del glomérulo, e incluso puede causar trombosis en estos vasos. La hipertensión crónica se asocia a menudo a daño isquémico de los glomérulos e incluso puede provocar glomeruloesclerosis. Además, el grado de hipertensión de los pacientes con insuficiencia renal crónica es directamente proporcional a la velocidad de deterioro de la función renal. Experimentalmente se puede provocar un daño glomerular progresivo relacionado con la angiotensina 2 debido a que ésta constriñe preferentemente la arteriola eferente glomerular en mayor medida que la arteriola aferente. Este desequilibrio aumenta la presión intracapilar y tiende a aumentar la filtración glomerular, poniendo en marcha el mecanismo de hiperfiltración, aunque la contrapartida del aumento de la filtración glomerular es el deterioro de los capilares glomerulares. Puesto que la angiotensina 2 es la mediadora de la constricción preferente de la arteriola eferente, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los receptores de angiotensina se emplean para prevenir la hiperfiltración y el daño renal. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los receptores de angiotensina no solo reducen la presión arterial, sino que también bloquean las propiedades de factor de crecimiento de la angiotensina 2 y su capacidad de activar el factor de crecimiento transformante beta, el inhibidor del activador de plasminógeno de tipo 1 y otras citocinas que pueden contribuir al desarrollo de la lesión intersticial en el riñón. La aldosterona puede contribuir también al desarrollo de daño intersticial y al depósito de colágeno en el riñón.
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los receptores de angiotensina también reducen generalmente la albuminuria, y la menor albuminuria se asocia estrechamente a progresión más lenta de la insuficiencia renal crónica, quizás debido a que la albúmina o las moléculas unidas a la albúmina pueden dañar directamente las células renales. Tabla 130, 4. Estimación de las proteínas de la dieta a partir de la excreción de nitrógeno úrico en orina de 24 horas. Supuestos. El paciente se encuentra en estado de equilibrio y no cambian ni la concentración de nitrógeno úrico ni el peso corporal. No hay edemas. El paciente se encuentra en equilibrio de nitrógeno, de modo que el aporte de nitrógeno iguala a la excreción de nitrógeno. Las proteínas contienen un 16% de nitrógeno. La excreción de nitrógeno no ureico, el nitrógeno de la creatinina, el ácido úrico y los péptidos en la orina más las heces, es de 0,031 gramos de nitrógeno por kilogramos por día. Caso 1. A un paciente de 50 años con un peso estable de 70 kilogramos se le prescribe una dieta que contiene 0,8 gramos de proteínas por kilogramos por día. Su excreción de nitrógeno úrico en 24 horas es de 6,8 gramos de nitrógeno por día. ¿Cuántas proteínas está comiendo? Su dieta debería contener 70 kilogramos por 0,8 gramos de proteínas por kilogramos o 56 gramos de proteínas. El aporte de nitrógeno a partir de esta dieta es de aproximadamente 9 gramos, 56 gramos de proteínas por 0,16 es igual a 8,96 gramos de nitrógeno. Su excreción de nitrógeno es de 6,8 gramos de nitrógeno úrico más 2,17 gramos de nitrógeno no úrico por día, 70 por 0,031 gramos de nitrógeno no úrico por kilogramos por día. La excreción total de nitrógeno es de 8,97 gramos, de modo que el paciente está cumpliendo la dieta prescrita. Caso 2. Una mujer de 40 años y 60 kilogramos de peso cree estar consumiendo una dieta con 0,6 gramos de proteínas por kilogramos por día. Su excreción de nitrógeno úrico en 24 horas es de 10 gramos de nitrógeno por kilogramos por día. ¿Requiere otros estudios? Su dieta debería contener 60 kilogramos por 0,6 gramos de proteínas por kilogramos o 36 gramos de proteínas. Por tanto, su ingesta de nitrógeno es de aproximadamente 5,8 gramos, 36 gramos de proteínas por 0,16 es igual a 5,76 gramos de nitrógeno. Su excreción de nitrógeno es de 10 gramos de nitrógeno úrico más 1,86 gramos de nitrógeno no úrico, 60 kilogramos por 0,031 gramos de nitrógeno no úrico por kilogramos por día. Su excreción total de nitrógeno es de 11,9 gramos por día, muy superior a la cantidad de proteínas que cree estar comiendo. Por tanto, es necesario realizar estudios por si la paciente tuviera una hemorragia digestiva. Tabla 130, 5. Respuestas de la angiotensina 2 en la insuficiencia renal crónica. Incluye las acciones propuestas de la angiotensina 2 que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y a la pérdida progresiva de función renal. Respuestas hemodinámicas. Hipertensión sistémica. Vasoconstricción, retención de sal, aldosterona, hipertensión intraglomerular, vasoconstricción de la arteriola eferente. Respuestas no hemodinámicas en el riñón. Infiltración de macrófagos e inflamación, acumulación de matriz intersticial. Aumento de factor de crecimiento transformante beta, aumento de inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1, y aumento de aldosterona. Manifestaciones clínicas. Lamentablemente, la pérdida progresiva de función renal no produce signos o síntomas clínicos evidentes. Algunas manifestaciones que pueden hacer sospechar la posibilidad de una insuficiencia renal crónica son la hipertensión, alteraciones urinarias, como la hematuria o infecciones del tracto urinario recidivantes, y los edemas. Cuando la filtración glomerular disminuye, las manifestaciones clínicas se hacen más frecuentes, pero los síntomas son en su mayoría inespecíficos, incluso en la insuficiencia renal crónica en estadio 4. Algunos pacientes se quejan solo de intolerancia al ejercicio, astenia o anorexia. Si están presentes estos síntomas, deben determinarse los niveles séricos de creatinina y nitrógeno úrico en sangre y se debe examinar la orina en busca de albuminuria. Para ello puede ser suficiente con una muestra normal de orina, donde se miden las concentraciones de albúmina y creatinina. Un cociente entre albúmina y creatinina superior a 30 mg por gramos en orina, se asocia a peor pronóstico.
Al progresar la insuficiencia renal crónica, muchos pacientes desarrollan anemia, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipoalbuminemia, todos los cuales pueden acompañarse de síntomas. Algunos síndromes específicos pueden asociarse a proteinuria e insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, las pérdidas cuantiosas de albúmina, mayor que 3 gramos por día, junto con edemas e hipercolesterolemia definen el síndrome nefrótico, que hace que se pierda la proteína transportadora de vitamina D que se une a la 25-hidroxivitamina D3, la cual es relativamente pequeña, 59 kDa, agravando así la osteodistrofia renal. La proteinuria avanzada también se puede asociar a la pérdida de los factores de la coagulación 9, 11 y 12, con aparición de alteraciones de la coagulación. Por el contrario, las pérdidas urinarias de antitrombina 3 pueden provocar trombosis, sobre todo cuando la inflamación aumenta las concentraciones de proteínas reactantes de fase aguda, entre las que se encuentra el fibrinógeno. Algunos pacientes con osteodistrofia renal presentan dolores vagos y mal definidos en la región lumbar, caderas, rodillas y otras localizaciones. En la osteodistrofia renal avanzada, el dolor puede ser lo bastante intenso como para reducir la tolerancia al ejercicio, y la inmovilización resultante puede aumentar el riesgo de fracturas incluso con traumatismos mínimos. Otro síndrome clínico relacionado con la hiperfosfatemia y, por tanto, con el desarrollo de osteodistrofia renal es la calcificación vascular, que provoca rigidez de los vasos, aumento de la presión arterial sistólica y desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Otras manifestaciones más invalidantes son la calcificación de la túnica media de los vasos sanguíneos, o esclerosis de Munchausen, y las calcificaciones que dañan la función de múltiples órganos, como pulmones, miocardio y piel. La calcificación de la piel y los vasos cutáneos define el síndrome de calcifilaxia. Diagnóstico. Si se sospecha una insuficiencia renal crónica, es importante la anamnesis sobre antecedentes de hipertensión, alteraciones urinarias y tratamientos con fármacos que puedan afectar al funcionamiento renal, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, receptores de angiotensina y antiinflamatorios no esteroideos. Los antecedentes familiares deben centrarse en los miembros de la familia con nefropatías, cálculos renales, cirugía de las vías urinarias, diabetes e hipertensión. La exploración física debe incluir la medición de la presión arterial tumbado y en bipedestación, y en ambos brazos, y la búsqueda de manifestaciones de la insuficiencia renal crónica, como alteraciones en la piel, prurito persistente, un riñón poliquístico palpable, datos sugestivos de pérdida de masa magra, edemas periféricos y alteraciones neurológicas. Tabla 130, 6. Complicaciones de la insuficiencia renal crónica. Sistema afectado, causa o mecanismo, y síndrome clínico. Síntomas sistémicos. Causa, anemia, inflamación. Síndrome clínico. La astenia, el cansancio. La piel. Causa, hiperparatiroidismo, depósitos de fosfato cálcico. Síndrome de exantema, prurito, calcificaciones metastásicas. Sistema cardiovascular. Causa, hipertensión, anemia, hiperhomocisteinemia, calcificación vascular. Síndrome de ateroesclerosis, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular. La serositis. Mecanismo, desconocido. Síndrome con dolor y líquido pericárdico o pleural, líquido peritoneal. Sistema digestivo. Mecanismo, desconocido. Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia digestiva. Sistema inmunitario. Causa, disfunción leucocítica, disminución de la inmunidad celular, síndrome clínico de las infecciones. Sistema endocrino. Causa, disfunción del eje hipotalámico hipofisario, síndrome clínico con amenorrea, menorragia, impotencia, oligospermia, hiperprolactinemia. Sistema neurológico. Mecanismo, desconocido, síndrome de excitabilidad neuromuscular, disfunción cognitiva con progresión hacia el coma, neuropatía periférica, síndrome de las piernas inquietas o déficits sensoriales. Estadificación. La gravedad de la insuficiencia renal crónica se clasifica en 5 estadios en función de la reducción persistente de la filtración glomerular calculada. Son necesarias 2 evaluaciones de la función renal alterada: la filtración glomerular calculada y el grado de albuminuria. La filtración glomerular calculada se calcula a partir de la concentración sérica de creatinina o la concentración sérica del inhibidor de proteasas cistatina C, junto con la edad, el peso corporal, el sexo y la raza.
Entre las limitaciones del método basado en la creatinina para evaluar la función renal se encuentra que ésta se ve influida tanto por la función renal como por la producción de creatinina, y esta última es directamente proporcional a la masa magra y también en parte depende de la cantidad de carne bien cocinada en la dieta. Otra limitación es que la concentración sérica de creatinina puede permanecer en límites nominalmente normales hasta que alrededor del 50% de la función renal se ha perdido. La evaluación de la filtración glomerular calculada a partir de la cistatina C se ve limitada porque la concentración de esta proteína se ve influida por la inflamación, el consumo de cigarrillos y el exceso de ácido. Además, la medicación de la concentración de cistatina C no está tan estandarizada como la determinación de la concentración sérica de creatinina. En cualquier caso, una filtración glomerular calculada baja calculada por el método de la cistatina C o por una combinación de los métodos de creatinina y cistatina C se asocia estrechamente con el desarrollo de complicaciones de la insuficiencia renal crónica. La progresión de la insuficiencia renal crónica, que puede calcularse por el descenso del recíproco de creatinina, 1 por la creatinina sérica, es lineal en la mayoría de los pacientes y las desviaciones respecto a esta linealidad sugieren una alteración en la evolución de la insuficiencia renal crónica. Otros marcadores no son tan precisos para determinar los cambios de la función renal. La concentración de nitrógeno úrico en sangre, por ejemplo, depende no solo de la función renal restante, sino también de la cantidad de proteínas en la dieta. El estudio microscópico minucioso de la orina es fundamental para el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica o de los cambios en su progresión. La presencia de eritrocitos y de cilindros eritrocíticos en el sedimento urinario es sugestiva de glomerulonefritis. La presencia de FNOS cilindros granulosos FNOS y proteínas sugiere nefropatía diabética. Las muestras urinarias que contienen leucocitos y cilindros FNOS y granulosos sugieren nefritis intersticial. Y los eosinófilos en orina sugieren una reacción farmacológica con daño intersticial. La microalbuminuria se define como 30 a 300 miligramos de albúmina cada 24 horas en una muestra de orina y la alteración debe estar presente al menos en 2 muestras. Un cociente entre albúmina y creatinina mayor de 30 miligramos por gramos en 2 muestras al menos se asocia también a un alto riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo, no se conoce bien si la albúmina precede y potencialmente causa la pérdida de filtración glomerular calculada o se trata de un marcador de deterioro renal. La albuminuria, mayor que 300 miligramos cada 24 horas, se define como una excreción persistente superior a la microalbuminuria. Se puede emplear el contenido de nitrógeno úrico en la orina de 24 horas para calcular la ingesta diaria de proteínas, que contienen un 16% de nitrógeno. Si se suma la cantidad de nitrógeno úrico excretado en estado de equilibrio, es decir, con peso y cifras de nitrógeno úrico en sangre estables, a la cantidad de nitrógeno no úrico excretado diariamente, es decir, 0,031 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso corporal ideal por día, lo que incluye el nitrógeno presente en 5 gramos de proteinuria, se puede calcular la ingesta diaria total de nitrógeno. Si el total del nitrógeno calculado sobrepasa al nitrógeno contenido en la dieta prescrita, el médico debe sospechar falta de cumplimiento de la dieta, hemorragia digestiva o algún proceso catabólico. Figura 130, 2. La pérdida de función renal en la insuficiencia renal crónica es constante desde el comienzo del daño renal hasta la insuficiencia renal terminal, cuadro izquierdo. El descenso constante de la filtración glomerular o del aclaramiento de creatinina se calcula con mayor facilidad representando el inverso de la creatinina sérica en función del tiempo. Otras pruebas de laboratorio. Las pruebas bioquímicas sanguíneas para evaluar las consecuencias de la insuficiencia renal crónica son las concentraciones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, calcio y fósforo, además del ácido úrico. En diabéticos debe determinarse la glucemia y la concentración de hemoglobina glicada. En pacientes con sospecha de glomerulonefritis se suelen determinar los anticuerpos antinucleares, anticuerpos frente al ADN bicatenario, concentraciones séricas de complemento, anticuerpos frente al citoplasma de neutrófilos y serologías de los virus de la hepatitis. Deben vigilarse el hematócrito o las concentraciones de hemoglobina, ya que se puede desarrollar anemia incluso con una disfunción renal leve y tiende a empeorar con la progresión de la insuficiencia renal crónica debido a la menor producción de eritropoyetina y a la deficiencia de hierro.
La deficiencia de hierro puede detectarse cuando las concentraciones séricas de hierro son bajas, la concentración sérica de ferritina es menor de 200 nanogramos por mililitro y la saturación de transferrina es menor del 20%. Estos hallazgos deben hacer sospechar una hemorragia digestiva. Para detectar la afectación ósea inducida por la insuficiencia renal crónica, deben obtenerse las concentraciones séricas de hormona paratiroidea, fosfatasa alcalina, calcio y fósforo. Pruebas de imagen. La evaluación inicial debe incluir una ecografía de riñones y vejiga para comprobar que no exista obstrucción al flujo urinario o datos sugestivos de poliquistosis renal. Unos riñones agrandados de tamaño sugieren que la insuficiencia renal crónica puede ser secundaria a diabetes, nefropatía asociada al VIH, enfermedades infiltrantes, por ejemplo, amiloidosis o poliquistosis renal. Unos riñones pequeños, sobre todo si presentan una corteza renal adelgazada, sugieren enfermedades glomerulares o intersticiales. Si el tamaño de ambos riñones difiere apreciablemente, puede tratarse de una estenosis de la arteria renal del riñón más pequeño, especialmente en pacientes hipertensos. Tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son frecuentes en los pacientes con insuficiencia renal crónica, en gran medida debido a que la hipertensión es casi universal. El 8th Joint National Committee de 2014 para el tratamiento de la hipertensión arterial en adultos llegó a la conclusión de que los resultados de estudios comparativos aleatorizados aconsejan reducir la presión arterial a 140,90 milímetros de mercurio, aunque algunos expertos recomiendan un objetivo menor, de 130,80 milímetros de mercurio. La reducción de la presión arterial a 140,90 milímetros de mercurio con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina combinados con un diurético debe formar parte del planteamiento terapéutico inicial para frenar el deterioro de la función renal y reducir el riesgo de episodios cardiovasculares. La combinación de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y un antagonistas del receptor de angiotensina no aporta beneficio adicional sobre la protección renal y se acompaña de una mayor frecuencia de acontecimientos adversos, por lo que no se recomienda. En pacientes con diabetes de tipo 2, un objetivo de presión arterial sistólica de 135 a 140 milímetros de mercurio es preferible a una presión por debajo de 120 milímetros de mercurio, y el objetivo en enfermos con nefropatías hipertensivas es de alrededor de 140-85 milímetros de mercurio, ya que la reducción de la presión arterial a 130,80 milímetros de mercurio no reduce más la pérdida de filtración glomerular. Si la concentración sérica de creatinina aumenta poco después de comenzar el tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un antagonistas del receptor de angiotensina, no hay que suspender automáticamente el fármaco, sino investigar otros mecanismos causantes del daño renal, por ejemplo, un aumento de la presión arterial, infección urinaria o empleo de fármacos que afecten negativamente a la función renal, o una exacerbación de un trastorno renal previo, y descartar que el paciente presente una estenosis bilateral de la arteria renal. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina también pueden provocar hiperpotasemia debido a que, al disminuir las concentraciones de angiotensina 2, se suprime la liberación de aldosterona. Deben investigarse y corregirse otras causas de aumento del potasio sérico, por ejemplo, suspensión del tratamiento con fármacos antiinflamatorios no esteroides o diuréticos ahorradores de potasio, el desarrollo de acidosis metabólica o aumento de ingesta de alimentos ricos en potasio. En algunos pacientes con hiperpotasemia, esta se corregirá reduciendo los alimentos ricos en potasio de la dieta y añadiendo un diurético de asa, por ejemplo, 40 miligramos de furosemida cuando la concentración sérica de creatinina sea menor de 2 a 3 miligramos por decilitro y dosis mayores en pacientes con insuficiencia renal crónica más avanzada. Si el tratamiento con inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina produce hiperpotasemia persistente o elevación de la creatinina sérica, se reduce la dosis en un 50% y se añade amlodipino. Si persiste el aumento de la concentración sérica de potasio, se puede añadir la resina fijadora de calcio poliestireno sulfonato cálcico para controlar la hiperpotasemia. Para alcanzar los objetivos de presión arterial, los pacientes deben limitar casi siempre la sal de su dieta a 2 gramos de sodio al día, que es el equivalente a 86 miliequivalentes de sodio por día en orina.
La simple restricción de la sal de la dieta a 60 u 80 miliequivalentes por día, aproximadamente 1,5 a 2 gramos de sodio, puede reducir la presión arterial en 10,4 milímetros de mercurio, y se recomienda de forma rutinaria. Este objetivo es alcanzable si se enseña a los pacientes a evitar los alimentos ricos en sal. Si la presión arterial continúa por encima de 140,90 milímetros de mercurio, se debe añadir un diurético de asa, ya que no compromete el flujo sanguíneo renal. Es fundamental vigilar el peso corporal. Un aumento de peso y edemas indican retención de sal. Por el contrario, una rápida pérdida de peso y edemas sería el primer signo de que la dosis de diurético debe reducirse. A pesar de la capacidad de los antagonistas del calcio de combatir la hipertensión, no son tan eficaces como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina para reducir la albuminuria y pueden provocar edemas periféricos. Los diuréticos de asa son preferibles en los pacientes con insuficiencia renal crónica más avanzada debido a que mantienen el flujo sanguíneo renal, presentan menos efectos adversos y, a diferencia de los diuréticos tiacídicos, siguen siendo eficaces incluso con filtración glomerular inferiores a 25 ml por minuto. Al avanzar la insuficiencia renal, pueden ser necesarias dosis diarias mayores de diuréticos de asa, por ejemplo, 80 a 160 miligramos de furosemida oral, para reducir el volumen extracelular. La relación dosis-respuesta de los diuréticos de asa es sigmoidea, por lo que, una vez identificada una dosis que reduzca los edemas y el peso corporal, no debe modificarse ni administrarse en dosis divididas, ya que su eficacia disminuirá drásticamente. Insuficiencia renal crónica en estadio 1 y estadio 2. En pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 1 o estadio 2 los síntomas urémicos son poco frecuentes, puesto que la función renal es suficiente para controlar las concentraciones de posibles toxinas urémicas. Por tanto, el tratamiento hace hincapié en reducir la presión arterial a 140,90 milímetros de mercurio y tratar intensivamente la enfermedad causante, por ejemplo, tratar infecciones, normalizar las glucemias en pacientes diabéticos. Los médicos generalmente vigilan los cambios en la albuminuria y la velocidad de la pérdida de filtración glomerular, aunque no se han demostrado las ventajas de hacerlo. Insuficiencia renal crónica en estadio 3 y estadio 4. Los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 3 deben ser remitidos a un nefrólogo para potenciar las medidas preventivas y buscar alteraciones corregibles. Cuando se alcanza el estadio 4 de insuficiencia renal crónica, el nefrólogo debe instruir a los pacientes sobre las ventajas de tratamientos como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. En la insuficiencia renal crónica en estadios 3 y 4, las dosis de muchos fármacos que son excretados por el riñón deben reducirse para prevenir una sobredosificación. Deben ser abordadas las complicaciones tratables de la insuficiencia renal crónica, como la hipertensión, el hiperparatiroidismo secundario, la acidosis y los síntomas urémicos. Las pruebas radiológicas con medios de contraste deben evitarse si es posible. El desarrollo de muchas complicaciones de la insuficiencia renal crónica exige modificar la dieta. Los niveles actuales calculados de proteínas en la dieta de los pacientes con insuficiencia renal crónica superan considerablemente las cantidades recomendadas. Estas dietas ricas en proteínas aumentan también la ingesta de sal, precursores ácidos y fosfatos y pueden favorecer el desarrollo de acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, edemas, hipertensión y síntomas urémicos. Las dietas recomendadas para los pacientes con insuficiencia renal crónica y especialmente para aquellos con complicaciones de la insuficiencia renal crónica deberían contener 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. No debe tenerse en cuenta el peso real del paciente que puede deberse a edemas u obesidad. Esta cantidad servirá para mantener los depósitos proteicos del organismo y reducir el riesgo de desarrollar otras complicaciones. La ingesta de calorías debe reducirse a 30 kilocalorías o menos por kilogramo de peso corporal ideal y día en los pacientes más sedentarios. Los que realicen ejercicio intenso necesitarán más calorías. Si persisten los síntomas urémicos inducidos por la insuficiencia renal crónica, la proteína de la dieta puede restringirse hasta un mínimo de 0,6 gramos de proteínas por kilogramos por día, con una ingesta calórica de 30 kilocalorías por kilogramos por día. Para que estas dietas tengan éxito, son necesarios el consejo, la orientación y el seguimiento de un dietista para aprovechar las preferencias gastronómicas del paciente.
El cumplimiento de la dieta con restricción de proteínas y sal puede controlarse midiendo la excreción en 24 horas de nitrógeno ureico y sodio, y el estado de los depósitos proteicos debe comprobarse regularmente determinando el peso corporal y las concentraciones séricas de proteínas. Aunque es posible que las dietas hipoproteicas no detengan el deterioro de la función renal, sí que reducen los síntomas urémicos y pueden retrasar la necesidad de diálisis sin comprometer la conservación de los depósitos proteicos. La mayoría de los pacientes con dieta baja en proteínas debe recibir un suplemento diario de vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles solo deben prescribirse en caso de déficit documentado. Figura 133. Tratamiento de los pacientes en los diversos estadios de la insuficiencia renal crónica. Osteodistrofia renal. El tratamiento eficaz de la osteodistrofia renal depende de la corrección del trastorno principal, que es la acumulación de fosfatos. Incluso en pacientes con concentraciones séricas de fósforo por debajo de 5,5 mg por decilitro se pueden detectar alteraciones del metabolismo de calcio y fosfato midiendo la concentración sérica de hormona paratiroidea intacta, la fracción que no incluye fragmentos de hormona paratiroidea, o midiendo el fósforo sérico después de una comida normal. Una concentración elevada de hormona paratiroidea indica que la nefropatía ha limitado la capacidad de excretar fosfatos, a pesar de la presencia de dos hormonas compensadoras, hormona paratiroidea y factor de crecimiento de fibroblastos 23, que incrementan ambas la excreción renal de fosfato. En estos pacientes, el contenido de fosfatos de la dieta debe reducirse a menos de 800 mg por día. Puesto que el contenido de fosfatos de la dieta es proporcional a las proteínas y que los fosfatos están presentes en tantos alimentos, los pacientes con insuficiencia renal crónica requieren la ayuda de un dietista o nutricionista especializado para interpretar las etiquetas de los alimentos procesados y para modificar adecuadamente su dieta. La necesidad de modificar los fosfatos y la sal de la dieta es aún mayor debido a que el exceso de uno de estos nutrientes puede bloquear los efectos positivos de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina sobre la filtración glomerular. Afortunadamente, las dietas bien elaboradas son nutricionalmente completas, a pesar de que el contenido de proteínas esté muy reducido, siempre que la vigilancia sea adecuada. Si la restricción de la dieta resulta insuficiente para mantener la concentración sérica de fósforo en 5,5 mg por decilitro o menos, pueden emplearse quelantes de fosfato para reducir las concentraciones de fosfato. Su eficacia se basa en la secreción diaria hacia el intestino de aproximadamente 13 litros de líquido con un contenido de fosfato similar al de la sangre. La administración oral de quelantes logra la eliminación de fosfatos de los líquidos intestinales, reduciendo así las concentraciones de fosfato. En segundo lugar, los quelantes de fosfato están formados por un catión, por ejemplo, calcio, lantano o aluminio, que forma complejos débiles con un anión, por ejemplo, carbonato, lactato o hidróxido, por lo que los fosfatos de carga negativa de los líquidos intestinales se pueden unir al catión y ser eliminados junto con este en las heces. El clorhidrato de sevelamer es algo diferente, ya que se trata de una resina catiónica que fija los fosfatos, favoreciendo su eliminación intestinal. El anión cloruro se tampona. A menudo se administra calcitriol a los pacientes con insuficiencia renal crónica porque puede suprimir el desarrollo de hiperparatiroidismo. Sin embargo, también aumenta la absorción intestinal de calcio y fosfatos, por lo que no debe administrarse a pacientes con concentraciones elevadas de fósforo. En pacientes con insuficiencia renal crónica que tengan concentraciones séricas de fósforo normales, sin embargo, el calcitriol o el paricalcitol pueden reducir la proteinuria en un 16% y, por tanto, mejorar la evolución de la insuficiencia renal crónica. En pacientes con insuficiencia renal crónica es frecuente que la concentración de 25-hidroxivitamina D3 sea baja y ello se asocia a una mayor mortalidad. Los pacientes con concentraciones insuficientes de calcitriol o 25-hidroxivitamina D3 pueden ser tratados con colecalciferol en dosis de 1000 unidades por día. Es necesario un seguimiento estrecho para evitar la hipercalcemia o cifras de calcio urinario por encima de 250 mg por día, ya que estas cifras aumentan el riesgo de aparición de cálculos renales. La calcifilaxia, que se debe al depósito de cristales de fosfato cálcico y a la inflamación secundaria en vasos sanguíneos y tejidos blandos, es una complicación poco frecuente de los pacientes con hiperfosfatemia constante y concentraciones elevadas de hormona paratiroidea.
La calcifilaxia es dolorosa y los posibles tratamientos se dirigen a restringir drásticamente los fosfatos de la dieta y reducir el fósforo sérico con quelantes de fosfato. Si la alteración persiste a pesar de la corrección de las concentraciones séricas de fósforo, está justificado el tratamiento de prueba con cinacalcet, dosis inicial de 30 miligramos, que se aumenta si es necesario para reducir la hormona paratiroidea circulante. Sin embargo, generalmente es necesaria la paratiroidectomía. Anemia. Dada la disminución de la absorción del hierro oral en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, el ferumoxitol, 2 inyecciones intravenosas de 500 miligramos distanciadas entre 3 y 8 días, proporciona una mejor respuesta que los suplementos orales de hierro y presenta un bajo riesgo de efectos secundarios. En pacientes prediálisis, el tratamiento con eritropoyetina, por ejemplo, inyecciones semanales de darbepoetina a 0,45 miligramos por kilogramo, corrige la anemia y mejora la calidad de vida. La concentración de hemoglobina no debe elevarse por encima de 12 gramos por decilitro para evitar un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En consecuencia, los agentes estimulantes de la eritropoyetina deben utilizarse para mantener la concentración de hemoglobina entre 10 y 12 gramos por decilitro. Acidosis. El tratamiento de la acidosis metabólica de la insuficiencia renal crónica con bicarbonato de sodio, comenzando con 2 comprimidos de 650 miligramos 2 o 3 veces al día, para mantener la concentración sérica de bicarbonato por encima de 22 milimol, puede hacer más lento el deterioro de la función renal y mejorar el metabolismo de músculo y hueso. Ateroesclerosis. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la insuficiencia renal crónica. Entre los factores contribuyentes están la hipertensión, la diabetes, las concentraciones elevadas de colesterol en lipoproteínas de baja densidad y la calcificación vascular. Las estatinas son útiles en pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 2 o estadio 3 inicial y probablemente en los que presentan síndrome nefrótico. La utilidad del tratamiento con antiagregantes plaquetarios en personas con insuficiencia renal crónica es dudosa y podría ser superada por el riesgo hemorrágico. Pronóstico. Dado que la pérdida de función renal varía ampliamente, incluso entre pacientes con el mismo tipo de nefropatía, es fundamental vigilar su descenso en cada paciente con insuficiencia renal crónica, registrando en un gráfico la filtración glomerular calculada o una cada creatinina sérica en función del tiempo. Si las concentraciones séricas de creatinina permanecen estables después de 4 meses, es probable que el tratamiento haya hecho más lenta la progresión de la insuficiencia renal crónica. La vigilancia de la albuminuria aporta información pronóstica adicional, ya que la microalbuminuria persistente, y especialmente la albuminuria, se asocia a un mayor riesgo de alteraciones cardiovasculares y a una pérdida más rápida de función renal. Aunque los datos poblacionales son de aplicabilidad limitada al individuo con insuficiencia renal crónica, los estudios epidemiológicos indican que 1/3 de los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 4 progresarán a insuficiencia renal terminal en el plazo de 3 años. La diálisis o el trasplante son necesarios, generalmente, cuando la concentración sérica de creatinina alcanza 10 miligramos por decilitro. Sin embargo, los pacientes deben estar informados sobre las opciones terapéuticas antes de llegar a este estadio de insuficiencia renal crónica, ya que la frecuencia de complicaciones aumenta drásticamente cuando la diálisis se inicia con carácter urgente.